Hola, buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer la participación en este interesante congreso. Soy Beatriz Onandía de la Universidad del País Vasco y me gustaría presentarles una investigación que ha sido financiada por el CENI francés sobre la cultura de la vibración en las artes de las luces. Esta investigación me gustaría dividirla, me gustaría más bien presentarla en dos partes diferentes. Una primera parte destinada a las artes, destinada a la cultura de la vibración en la pintura, que será un poco lo que presentaré hoy, y una segunda parte que será la cultura de la violación en la literatura del 18 y todos esos personajes femeninos ultrajados, sumisos que vamos a encontrar, ¿no? Y que van a caracterizar las obras más importantes y más polémicas del 18 francés, que presentaré en el Congreso de Auden de octubre. Cuando iniciamos esta investigación, fundamentalmente nos interesó entender desde cuándo los términos violar, violación, todos estos términos que estaban tan connotados sexualmente y bueno, sexualmente tan negativamente o sí, también, bueno, pues nos llamó mucho la atención que desde el siglo XII ya fueran términos que el diccionario los recogiera con esa connotación tan violenta y tan sexual que ha perdurado hasta nuestros días. Pues como podemos ver ahí, llama la atención que desde el siglo XII el verbo violar va a aparecer y el sustantivo violación será en el siglo XVII. En 1762, cuando el diccionario de la Academia francesa va a recoger el término violación, ellos lo van a definir como una violencia que se realiza a una niña o a una mujer que se toma a la fuerza. Ese tomar a la fuerza, tomar por la fuerza, va a tener en francés, en francés o en el contexto también de las luces del 18, va a tener una connotación o lo tenemos que estudiar dentro de un marco exclusivamente heteronormativo. ¿Por qué? Porque ese tomar a la fuerza para el 18 va a significar, es lo mismo que decir penetración. La penetración en el siglo XVIII únicamente se va a realizar entre un pene, o únicamente. Ellos van a considerar o van a entender penetración como la realizada por un pene en una vulva. Entonces, de ahí que lo tengamos que entender dentro de un marco heteronormativo, ya que la penetración va a tener en juego, va a tener dos personajes, que va a ser un personaje masculino y un personaje femenino debido a ese rol de géneros. Bueno, decir que cuando empezamos nuestra investigación nos llamó la atención cómo esa cultura de la violación estaba muy relacionada con el contexto social aristocrático propio del imaginario del 700 francés. Esas parejas o esas representaciones pictóricas a las que estamos tan acostumbrados, ¿no? Donde generalmente encontramos parejas paseando en una bucólica naturaleza o en recargados salones con una pomposa decoración. Representa muy bien, o podría, no es correcto el término representar, sino más bien que han sido un poco nuestro punto de partida para entender lo de la cultura de la violación. Cuando hemos estado investigando las diferentes obras pictóricas, nos hemos dado cuenta que había un patrón, que había un esquema que se repetía una y otra vez en la mayoría de ellas. Generalmente encontrábamos siempre a una misma víctima y a un mismo verdugo, si lo podemos calificar así. Encontrábamos siempre un juego de seducción entre un hombre y una mujer, más bien era generalmente el hombre el que hace el juego de seducción, pero bueno. Vamos a ver en las obras pictóricas que les voy a presentar a continuación, se ve bastante claro, y vemos esa insistencia, vemos un poco cómo en las diferentes producciones se va a ver reflejada una mujer
que se va a ver importunada de alguna manera por la presencia masculina, esa presencia masculina que va a ser bastante invasiva, que va a ser bastante insistente y que va a buscar, que va a tener un único fin, un encuentro sexual. Y generalmente ese encuentro sexual siempre va a ser bastante violento, bastante forzado. Esto lo vamos a ver muy bien en las producciones literarias, fundamentalmente, con los diferentes personajes y con los diferentes autores que va a haber en el siglo XVIII, las amistades peligrosas, Sade, etcétera, etcétera, Crébillon. Pero bueno, sí que es cierto que en el arte también vamos a tener muchos indicios que nos van a hacer pensar en este juego de seducción tan propio del XVIII francés. Hoy me gustaría presentar dos pintores fundamentalmente, que será Fragonard y Watteau. En cuanto a Fragonard, por ejemplo, me gustaría presentarles o me gustaría enseñarles este cuadro, que es uno de los cuadros más célebres o más famosos de este pintor. Ha sido un cuadro muy analizado. Fundamentalmente se ha analizado esa presencia o esa forma en la que los personajes tienen de acercarse el uno al otro, ¿no? Vemos un poco estamos más bien ante posiciones casi de danza, ¿no? Vemos un poco tanto la mano de él como las posiciones de las piernas, que son posiciones muy artísticas, muy de ballet, ¿no? Muy de danza clásica. Sin embargo, es curioso que hay muy pocas personas que hayan, o muy pocos especialistas que hayan, hay también muchos evidentemente han analizado esa presencia de esta fruta, ¿no? Que puede representar ese pecado original, la presencia de los grandes cortinones con ese tono tan rojo, un color tan relacionado siempre con el sexo, con las relaciones sexuales. Sin embargo, nos llama mucho la atención, o llama bastante la atención, cómo una vez más vemos a esa figura masculina que va a ser la figura más imponente del cuadro, una figura que vemos cómo se abalanza hacia esa figura femenina. De entrada vemos cómo la figura femenina intenta de alguna forma esquivar esa presencia masculina con ese brazo que lo intenta un poco como apartar, ¿no? Intenta apartar un poco la cara, no quiere que el hombre se acerque, e incluso vemos esa cara de desacuerdo, de desacrédito de la mujer, que vemos incluso el cuello, que parece que se les va a salir el cuello, totalmente opuesto hacia donde se encuentra su supuesto amante. Entonces sí que es cierto que es un cuadro que nos ha dado mucho que pensar, ya que la mayor parte de las investigaciones realizadas han sido contando un encuentro sexual de dos amantes. Y en toda esta investigación realizada es un cuadro que para nosotros ha significado, como decimos, casi nuestro punto de partida, porque desde el principio no veíamos ese encuentro sexual compartido, consentido por los dos amantes, sino que veíamos todo lo contrario, veíamos un encuentro sexual, sí, pero un encuentro sexual violentado y únicamente aceptado por una de las partes, porque sí que veíamos un poco la negativa absoluta de la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, sí que llama un poco la atención las diferentes posturas y los diferentes análisis que se han realizado de este cuadro. Eso es bastante interesante también de estudiar. Aquí los diferentes cuadros que les voy a mostrar a continuación son un poco el reflejo de ese esquema del que les he hablado anteriormente. Como decíamos, vemos esa mujer tranquila en su bucólica naturaleza, con ese libro, parece ser que estaba leyendo, que de repente se va a ver molestada por ese hombre que intenta atraer su atención, ¿no? Una vez más, lo mismo nos va a ocurrir en la siguiente escena, la misma naturaleza, con esas dos mujeres plácidamente, en su tranquilidad, con esa presencia masculina que en este momento intenta captar esa atención con esa flor. Lo mismo de la tranquilidad femenina que se va a ver importunada por la presencia del hombre. También nos ha llamado bastante la atención, que eso también sería un apartado interesante a analizar, sobre lo que no tenemos mucho tiempo, cómo en muchas de las producciones pictóricas analizadas vamos a encontrar esa mujer que de alguna forma podríamos definir como tontorrona frente a un hombre bastante astuto. En este caso es un cuadro
que porta como título La gallinita ciega, vemos a esa mujer con los ojos tapados, con lo cual ya está un poco en esa desventaja, frente a un hombre que la va a importunar. Ya vemos de entrada que tiene un pecho fuera, que va a aprovechar de esa inferioridad de la que va a tener o de la que tiene la mujer, el personaje femenino, debido, pues en este caso, por ejemplo, a tener los ojos vendados, ¿no? Debido a ese hándicap que va a tener. Pero bueno, sí que nos llama la atención que siempre va a ser el personaje femenino el que tenga ese hándicap. Llamémosle un juego, como puede ser un juego aquí inocente de la gallinita ciega, o en la siguiente obra de ser, por ejemplo, la musa de un pintor, y de ver cómo el pintor, pues de alguna forma intenta aprovecharse un poco de esa mujer que intenta, bueno, como vemos ahí, mantenerse un poco más casta o más. Otro de los personajes, otro de los pintores que también ha sido interesante analizar, ha sido Watteau, ya que él además va a ser el pintor de lo que se denomina, va a ser el máximo representante de lo denominado como le fête galante, donde va a representar a esa sociedad aristocrática francesa, y donde va a representar fundamentalmente todo ese imaginario del 700 que todo el mundo tenemos en nuestras cabezas, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, en nuestras mentes, lo que hemos dicho anteriormente de esa decoración recargada, esa naturaleza bucólica, etcétera, etcétera. Pero llama la atención como una vez más va a seguir representando a ese hombre, como podemos ver en esta imagen, a ese hombre insistoso, que va a insistir, que busca ese contacto físico constante, e incluso a esa mujer que parece que le está diciendo que no con la mano, que le está diciendo como no te acerques más, pero sí que vemos ese gesto de desacuerdo, de desaprobación de la mujer, y a esa insistencia masculina, perdón. Una vez más, esto nos ha llamado mucho la atención, de que la mayor parte de estas producciones, como hemos dicho ya, están rodeadas de esa naturaleza bucólica, lo que nos hace pensar que esa cultura de la violación está más que normalizada en la sociedad, ya que algo negativo, como puede ser esa cultura de la violación, se va a ver totalmente tapada por toda la decoración, por todo el decoro que viene detrás. En este caso la naturaleza bucólica, la forma de vestirse, de estos trajes tan aristocráticos y tan preparados. En otro caso será los grandes salones, las grandes decoraciones encontradas en los salones, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos ha llamado la atención cómo la representación de la violación en las obras analizadas siempre va a rivalizar con otros aspectos muy característicos del imaginario del 700, evidentemente aspectos mucho más positivos, ¿no? De ahí un poco que hablemos de esa normalización que va a ocurrir en el 18 sobre este. Bueno, aquí hablamos un poco, es un poco repetir lo mismo que ya habíamos dicho. Vemos esta imagen bucólica de una representación pastoral, lo mismo dos pastoras tranquilamente, y vemos esa insistencia masculina hacia un personaje femenino. Incluso aquí también podemos ver cómo tenemos igual incluso a esa mujer que también está como apartando del brazo, y vemos incluso también la cara de desaprobación de la segunda, que está como diciendo, madre mía, ¿cómo vamos a hacer para poder quitarnos a este pesado de encima, ¿no? Es un poco, pero una vez más lo que decimos, esa cultura o esa insistencia por parte del hombre, que sí que lo podríamos ver como algo negativo, se va a quedar en un segundo plano debido a todo el resto de producción o de obra, al resto de la pintura, que es bastante majestuosa y bastante importante. Para terminar, teniendo en cuenta que estoy ya muy
he pasado ya bastante mi tiempo. Sí que me gustaría hablar también un poco de las litografías literarias. Sé que esto igual sería más para la segunda parte, pero simplemente decir que, bueno, como sabemos, en el siglo XVIII muchas de las obras literarias más importantes van a venir acompañadas de estas litografías. Era una forma también de darle importancia, de darle relevancia, de darle categoría a la producción literaria. ¿Sí? Entonces nos ha llamado mucho la atención cómo en las grandes obras, Laclos, Sade, Las amistades peligrosas, muchas obras de Sade, etcétera, etcétera, muchas obras de Crébillon también aparecen estas litografías y una vez más van a seguir ese mismo juego de seducción donde vamos a tener a la misma víctima con el mismo verdugo. Vemos a ese hombre frente a esa mujer, de nuevo a ese hombre en posición ventajosa frente a una mujer bastante más sumisa, e incluso a ese hombre que utiliza a la mujer como objeto, como podemos ver en este caso del L'Histoire de Joyce, donde Valmont va a utilizar a una prostituta como mesa. Entonces llama la atención como esa representación de mujer objeto y no como mujer la representación de la violación como algo también muy consentido en estas litografías, como podemos aquí comprobar. Una vez más estamos ante la violación masculina es decir, hacia la penetración de un pene en una vulva, es decir, la violación de un hombre hacia una mujer. Vemos como en la mayor parte de estas litografías va a ser la mujer la que se verá ultrajada por un hombre. Llama incluso mucho la atención como en esta de Justine, de una de las obras de Sade, vemos aquí como que la mujer está siendo violada o está siendo, no se sabe muy bien por qué seres, que son como seres demoníacos, pero llama la atención que esos seres demoníacos son también hombres, porque tienen órganos sexuales masculinos. Entonces, bueno, es llamativo. Lo que hablamos un poco también es interesante también hacer hincapié en esa normalización de la violencia hacia las mujeres, en todo este tipo de litografías, en todo este tipo de producciones artísticas, y una vez más esa violencia que se va a ejercer hacia las mujeres es ejercida por hombres, es esa normalización de la cultura de la violación, de la cultura de la violencia en sí, del género masculino hacia el género femenino.